Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Nicolás de Cusa, pero esta vez no precisamente con una obra de él. La verdad es que hoy vamos a hablar en contra de Nicolás de Cusa. El autor esta vez es John Dewey, sobre el conocimiento ignorado, o De ignota literatura, una obra de 1443. Es una obra relativa a Nicolás de Cusa, es decir, no fue escrita por el cusiano, sino más bien por este filósofo que es John Dewey, que ojo que fue un filósofo escolástico y aristotélico, así que ya con eso nosotros podemos advertir las diferencias que hay entre John Dewey y Nicolás de Cusa. El concepto de docta ignorancia es lo que critica John Dewey. Ha sido puesto en duda este concepto y calificado como dañino por John Dewey. En efecto, el concepto de docta ignorancia puede ser difícil de entender. Primeramente, nosotros ya vimos las dificultades que se nos pueden presentar, porque es asumir que existen cosas incomprensibles, y esta condición hace que el conocimiento de algo más allá se detenga inmediatamente. ¿Y qué pasa? ¿De dónde sale este hombre? ¿De dónde sale John Dewey, o también conocido como Johannes Dewey? Fue un monje y teólogo alemán que probablemente estuvo vinculado a la Universidad de Heidelberg, una de las más prestigiosas de Alemania en esa época. Dewey estaba inmerso en el pensamiento teológico, filosófico, escolástico que dominaban las universidades de la época, que estaban profundamente, obviamente, influenciadas por Aristóteles, Tomás de Aquino y otros filósofos escolásticos. En cambio, claro, a Nicolás de Cusa se le vincula mucho con el neoplatonismo, por lo tanto, este sería un perfecto rival para Nicolás de Cusa. Pero eso no es todo, muchachos, porque Nicolás de Cusa después va a responder a esta acusación que hace John Dewey. De hecho, esto nos puede recordar, a ver si nos retrotraemos, a la figura de San Anselmo de Canterbury con el argumento ontológico, es decir, de establecer que Dios es aquello por lo cual nada más grande puede ser pensado. Ese argumento es el argumento ontológico, y que lo trató de rebatir el monje Gaunilo de Moutiers. ¿Ah? Y ahí también hubo otro debate interesante y Anselmo también le vuelve a responder. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Nicolás de Cusa establece una teoría que es la docta ignorancia, John Dewey intenta rebatirla y finalmente Nicolás de Cusa vuelve a responder, ¿no? Entonces es realmente interesante este texto, esta obra principal, porque es la única realidad que se conoce, que es de ignota literatura. Dewey sostenía que la razón humana, cuando se utilizaba adecuadamente dentro de los marcos teológicos tradicionales, tenía la capacidad de entender verdades fundamentales sobre Dios y el universo. Su crítica entonces a Nicolás de Cusa reflejaba la tensión entre el pensamiento escolástico medieval y las nuevas formas de pensamiento que marcarían el Renacimiento, que en su mayoría son neoplatónicas. ¿Mm? Entonces, muchachos, sin más dilación, vamos a la obra. Bueno, dice John Dewey que en primer lugar ya tenemos que en Salmo la docta ignorancia se contradice. En los Salmos 45:11, escucha, hija, mira, pon atención, que es tu Señor.
Hay quienes leen la Biblia de manera muy ociosa, y es ahí cuando dice el Mateo 26, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Si estos hombres no tienen la fe al comprender las Sagradas Escrituras, entonces las leen en vano. Es decir, deben leerlas con fe, dice John Wenck, y no por mera curiosidad, que es la que justamente lleva al ocio. Y esto se confirma en Romanos 1:21. Se volvieron vanos en sus pensamientos y sus corazones fueron ensombrecidos. La lección de Dios es que debemos estar firmes con Él, ya que de otra forma nuestros pensamientos serán vanos. Debemos conocer a Dios verdaderamente y no caer en elucubraciones inútiles. Ocupar las mentes con la docta ignorancia en realidad no es una ocupación necesaria. Todo lo contrario. Nicolás de Cusa, en contra del sentido común, dice que conoció la docta ignorancia a través de Dios. Sin embargo, si la verdad de Dios es incomprensible, entonces ¿cómo es que comprender lo que es incomprensible es algo posible? Esto le parece absurdísimo a John Wenck. Y por otro lado, Nicolás de Cusa nos dice comprender incomprensiblemente lo incomprensible. Luego agrega el mismo Nicolás, todo el intelecto del esfuerzo humano se encuentra en la simplicidad, donde los contradictorios coinciden. Eso lo habíamos visto, muchachos, en la obra de la docta ignorancia. Dice John Wenck, él llama a esta simplicidad Dios, y que éste, en realidad y en base a las Sagradas Escrituras, no coincide con nada corporal de este mundo. Es decir, Dios no coincide con un contrario, pero Nicolás de Cusa dice que lo simple coincide con lo contradictorio. Por otro lado, esto además interfiere tremendamente en el principio de no contradicción que hemos visto desde los griegos, donde una cosa que es no puede no ser. Y en efecto, Nicolás de Cusa no atiende las enseñanzas de los antiguos griegos para establecer y entender este principio lógico. Vamos con el pensamiento y conocimiento en la docta ignorancia. Nicolás de Cusa dice, las cosas más simples y más abstractas son entendidas en una unidad. Eso es lo que dice Nicolás de Cusa. Y John Wenck dice, esto quiere decir en efecto que nada de lo que se encuentra en la unidad tiene alguna diferenciación. John Wenck tratará de refutar esta idea utilizando más razonamientos del mismo Nicolás de Cusa. Decía el cusano, el pensamiento estimula el conocer. Este modo de pensar lo sostuvo también Aristóteles en su Metafísica, por lo que es natural que el ser humano tiene el estímulo de conocer. ¿Cómo es que el ser humano conoce, dice John Wenck? A través de algo conocido para luego llegar a aquello que es desconocido, la presunción que nosotros habíamos visto anteriormente en la obra justamente de la docta ignorancia de Nicolás de Cusa. Recordemos, o sea, del hecho de que usted existe, se entiende que nació, se entiende que hubo una concepción para que luego usted naciera. Nosotros no sabemos cuándo ocurrió esa concepción, si yo lo veo, pero podemos presumir que ocurrió, ¿ya? Es decir, de lo conocido, nosotros llegamos a lo desconocido. Por lo tanto, la inferencia de algo desconocido se logra por aquello que es conocido. En consecuencia, el objetivo final es hacer que lo desconocido se manifieste. Pero Nicolás de Cusa dice que el conocimiento es no conocer, a pesar de que él mismo distingue la privación y la distinción. Dice el cusano que la verdad es inaprehensible, y siendo así, entonces quedar en la ignorancia de aquello es conocimiento. ¿Mm? O sea que la docta ignorancia no es realmente una ignorancia. Sin embargo, la misma Biblia dice en Sabidurías 13:5, pues partiendo de la grandeza y la belleza de lo creado, se puede reflexionar y llegar a su creador. Fíjense lo que dice Sabiduría, o sea, se puede llegar a su creador. Y así el cusano se pierde totalmente en sus pensamientos oscuros. Y en efecto, el mismo filósofo no podrá entender ni glorificar a Dios de la manera correcta. De hecho, con este tipo de pensamiento de la docta ignorancia, tendríamos que rechazar las enseñanzas de Dios porque tendríamos que desconocerlo, ¿no?
Corolario de la docta ignorancia. John Weng usará un corolario de una tesis establecida por Nicolás de Cusa. La tesis 1 de Nicolás de Cusa dice: todas las cosas coinciden con Dios. Esto es absolutamente evidente porque Dios es el máximo y no puede ser comparado con lo más o con lo menos. Por lo tanto, nada es opuesto a Él. Dios es la totalidad de las cosas. Por eso ningún hombre puede serle apropiado a causa de la ausencia de otorgamiento a una cosa incomprensible. De acuerdo con John Weng, esta tesis fue expuesta por el maestro Eckhart. Recordemos que Eckhart fue acusado de hereje por sus teorías sobre la Santísima Trinidad, donde se decía que Dios, al no tener una verdadera forma de cómo referirse a Él, entonces no sería ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo, lo que enardeció al Papa y a los teólogos de su tiempo. Por lo tanto, Weng usa esta tesis de Nicolás de Cusa a modo de comparar su doctrina con la del maestro Eckhart. Primer corolario: por medio de la absoluta maximalidad, todas las cosas son lo que ellas son, porque la absoluta maximalidad es el ser absoluto, en cuya ausencia no puede existir nada. Y esto también lo establece el maestro Eckhart, diciendo: el ser es Dios. Si este fuera otro que Dios, entonces Dios no existiría, o si Él existiera, existiría gracias a otro. Y esto es imposible. Luego añade: el comienzo donde Dios creó todas las cosas, el cielo, la tierra, es la misma eternidad, y donde fue y es, será la emanación de sus tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando se me pregunte por qué Dios no creó el mundo antes, contestaré: porque Él no fue capaz, debido a que antes ya había mundo. Todo esto es refutable de acuerdo con Weng, con el versículo de sabiduría que dice: tú has hecho todas las cosas en medido, número y peso, porque el gran poder siempre te ha pertenecido. Segundo corolario: la absoluta maximalidad contiene todas las cosas por sí mismas y está comprendida en todas las cosas. Por comparación, la naturaleza es contracta. Eso lo habíamos visto en Nicolás de Cusa. Y Weng dice: bueno, si esto es así, entonces todas las cosas del mundo son divinas. Y además, esto traería necesariamente la composición de Dios por las cosas que Él mismo abarca. Claro, porque recordemos que Nicolás de Cusa decía: bueno, Dios le pertenece lo máximo, lo divino, pero también le pertenece lo material, es decir, lo que es contrario. Dios abarca los contrarios. Pero ¿y si abarca los contrarios, si abarca lo infinito, entonces Dios es compuesto, no es simple? Y ahí hay una cuestión importante a considerar, dice John Weng, porque tendríamos que refutar entonces la simplicidad de Dios y decir que como Él contiene todas las cosas compuestas, entonces Él también podría componerse. Por lo tanto, lo que dice Nicolás de Cusa con respecto a que contiene todas las cosas por sí mismas y están todas comprendidas en Él, y por comparación la naturaleza es contracta, esto sería un error. Tesis 2. La verdad precisa es incomprensible porque es infinita y porque no tiene comparación con nada que se conozca. Eso dice Nicolás de Cusa. Sin embargo, ya decíamos que el mismo Nicolás de Cusa decía que había que entender la verdad de manera incomprensible. En otras palabras, no comprender incomprensiblemente la verdad. Pero si Dios es la verdad, ¿cómo es que puede decirse que lo es si es incomprensible? La verdad es que todo va en contra de las Sagradas Escrituras, cuyas palabras señalan que el hombre fue hecho a semejanza de Dios. Por lo tanto, esto también está equivocado. Primer corolario: no pueden existir dos cosas iguales en este mundo. Eso también lo establecía Nicolás de Cusa. Recordemos, ninguna cosa es igual en este mundo. Puede ser que en la mente sean iguales, pero no en la materialidad, en la realidad. No obstante, cuando se observa la lógica aristotélica, dice John Weng, se puede ver que la igualdad puede darse cuantitativamente. Además, todas las cosas de este mundo son limitadas, es decir, pueden llegar a tener una misma cantidad, por lo tanto, ahí hay una igualdad. ¿Mm? Hay una igualdad. Tú puedes tener una manzana, yo tengo también otra. Claro, las manzanas no son iguales, pero tenemos la misma cantidad de manzanas, ¿no es cierto?
Por lo tanto, existirían cosas iguales en este mundo en términos cuantitativos. Y ahí se refuta la tesis de Nicolás de Cusa de que todas las cosas son desiguales. Segundo corolario. Un intelecto finito no puede comprender precisamente la verdad de las cosas de ninguna manera. Eso es lo que dice Nicolás de Cusa. Pero John Wayne dice, el intelecto sí puede reconocer la debilidad o la incapacidad de no conocer esa verdad. Entonces habría una contradicción porque el intelecto sí puede alcanzar la limitación de la verdad. Tesis 3. La quiddidad de las cosas no es aprehensible en su pureza. Eso es lo que dice Nicolás. El intelecto sí puede concebir la quiddidad de las cosas a través de la imagen y la semejanza, dice John Wayne. Por lo tanto, esto también estaría equivocado. Primer corolario de la tesis. El mínimo coincide con el máximo porque obviamente el máximo comprende todo. Esto lo dijo Nicolás de Cusa. Pero dice John Wayne, esto aplicado a Dios destruye toda la lógica aristotélica. En efecto, si Dios es todas las cosas, incluyendo las criaturas, entonces será imposible que Dios las haya creado porque ya estaban en Él. Ahora bien, podría decirse a John Wayne, efectivamente Nicolás de Cusa no está siguiendo una lógica aristotélica, está siguiendo el platonismo. Segundo corolario. El máximo absoluto es todas las cosas y al mismo tiempo no es ninguna. Este mismo corolario del cusano destruiría la idea de que Dios existe. El filósofo agrega además que Dios puede ser criatura y al mismo tiempo no serlo, algo que rompe efectivamente el principio de no contradicción. Tesis cuarta. Decía Nicolás de Cusa, todas las cosas tienen una cierta comparación con otras, una comparación que es incomprensible para nosotros. Todas las cosas forman parte de una unidad, el máximo, y esta unidad a la vez es todas las cosas. Y dice John Wayne, esto daría a entender que todas las cosas son divinas y en ese sentido no habría ninguna, pero ninguna comparación que hacer si todas las cosas forman parte de la unidad. Primer corolario. Como Dios es indiferenciado, entonces tenemos que ir más allá de su simplicidad. Esto es así porque el máximo no puede ser las cosas que conocemos o concebimos. John Wayne dice, sin embargo, el Juan 3:2 dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Fíjense el Juan 3:2 con la claridad que nos dice que, bueno, nosotros vamos a verlo tal como es. Por lo tanto, Nicolás de Cusa se equivoca con respecto a que no podemos alcanzar esa verdad. Segundo corolario. Nuestra ignorancia nos enseñará incomprensiblemente cómo pensar más correctamente sobre las cosas más elevadas, dice Nicolás de Cusa. Pero John Wayne le cuestiona cómo puede la ignorancia enseñarnos si la instrucción es lo más elemental de la enseñanza. Este corolario destruye nuestro conocimiento y pone a la ignorancia en el más alto lugar. En ese caso, el cusano pone como ejemplo a Sócrates, quien justamente exclamaba que solo sabía que no sabía. Pero eso, aunque parezca exiguo, es un conocimiento al fin y al cabo. Tesis cuarta. Lo que sea posible, el máximo es en acto y máximo. John Wayne dice, esto quiere decir que incluso Dios podría ser posible, y cuando se habla de posible quiere decir criatura. En efecto, si todo es posible, entonces es posible que Dios sea criatura, lo cual es absurdo. Primer corolario de esta tesis. El máximo es todas las cosas y no cualquiera de todas las cosas a la vez. En otras palabras, es todas las cosas y no es algo. Esto lo dice Nicolás de Cusa. John Wayne dice, evidentemente esto encierra una contradicción. Decir es todas las cosas ya es decir que es algo. Segundo corolario. La sabiduría en realidad es una profunda ignorancia, dice Nicolás de Cusa. Otra contradicción es esta, dice John Wayne, pues quien está por el buen camino del conocimiento tendrá que dar un paso atrás
o mucho más que un paso, tendrá que resignarse a no saber. Tercer corolario. La esencia de lo máximo es la esencia de Dios. Esto es evidente porque el máximo es el tamaño y medida de todas las cosas. Sin embargo, dice John Weng, Nicolás de Cusa también dice que Dios excede aquellas esencias, así que no tendría sentido. Tesis 6. Dice Nicolás de Cusa, para comprender el concepto de Santísima Trinidad se debe abrazar la simplicidad y las contradicciones y hacerlo antes de que éstas se conciban. John Wang dice Nicolás de Cusa quiere decir que antes de la simplicidad y las contradicciones, Dios ya estaba. Es verdad que Dios precede a todo, pero abrazar las contradicciones ya no sería algo beneficioso, sino que todo lo contrario. La docta ignorancia sería a este respecto una falsa apariencia de conocimiento en vez de falta de conocimiento, que es lo que se pretende demostrar. Primer corolario. Cada ángulo o triángulo es en cada uno de ellos otro ángulo y triángulo y ellos son todo un máximo. John Wang dice, es evidente que los ángulos y triángulos no son más que las figuras geométricas que representan. Segundo corolario. La identidad de la Trinidad precede a todo lo relativo a las oposiciones. John Wang señala, esto contradice a todo aquello relacionado con el símbolo atanasiano. En efecto, nada hay antes o después de la Trinidad. ¿Qué es el símbolo anatanasiano? Era una profesión de fe en la Edad Media llevada a cabo por el credo de San Atanasiano. Es en realidad una doctrina de fe. Tercer corolario. Todas las cosas están en Dios y en Dios todas las cosas son Dios. Pero John Wang dice, este es el corolario de la docta ignorancia más dañino, porque de ser así, la contingencia de las cosas sería necesaria. Tesis 7. La creación siempre existió, sin embargo Dios no se mezcla con la creación, aunque Dios sí es todas las cosas. Dice John Wang, esto destruye la teoría de la creación bíblica, pues la creación no siempre ha existido. Primer corolario. La absoluta quiidad del sol no es otra que la absoluta quiidad de la luna. Y esto es evidente porque Dios es la quiidad de todas las cosas. Y aquí John Wang dice, confunde la quiidad de las cosas plurales con las de Dios. Tesis 8. En el universo cada cosa es el universo, dice Nicolás de Cusa. Pero John Wang dice, es imposible que una parte sea un todo del todo. Primer corolario. Dice Nicolás de Cusa, el alma del mundo es desarrollada en la mente divina. Pero John Wang dice que ahora está añadiendo la complejidad en el alma. Los filósofos no tienen la misma opinión. Segundo corolario. El movimiento absoluto está en reposo y es Dios. Pero aquí John Wang dice esto contradice la doctrina del primer motor inmóvil. Pero, insistimos, obviamente Nicolás de Cusa lo está viendo a través de un punto de vista neoplatónico. O sea, se está, por supuesto, que alejando de todo lo que es aristotélico. Tesis 9. Dios es el centro del universo y de todas las cosas. Eso lo dijo Nicolás de Cusa. Pero ¿qué nos dice John Wang? Que esto va en contra de las creencias que se tiene del espacio. Creencias, obviamente, que sitúan al hombre como el centro del universo. Recordemos que Nicolás de Cusa fue el primero que dijo esto, el primero que dijo que la Tierra no es el centro del universo, que es Dios el centro del universo. Y ahí eso le llama la atención a Copérnico, a Giordano Bruno y a los demás, ¿ya? Pero Nicolás de Cusa fue el primero, muchachos. Y claro, John Wang, que es teólogo escolástico, dice, bueno, esto va en contra de las cosas de que la Tierra en realidad es el centro del universo. Hay un geocentrismo que los escolásticos lo tomaron y lo confirmaron. Primer corolario.
Dios es la luz en la cual no hay oscuridad. John Wayne critica esto diciendo, entonces se acepta que la igualdad exista en la realidad, cosa que el Cusano rechazaba. Segundo corolario, el máximo absoluto está máximamente en todas las cosas, pero también es máximamente infinito cuando se contraen las cosas. John Wayne dice, esto hace que la potencialidad y la actualidad sean una misma cosa, lo cual es imposible. Tercer corolario. Decía Nicolás de Cusa, el máximo contracto no añade nada al máximo absoluto. Esto es evidente porque el máximo absoluto no es otra cosa que todas las cosas. Esto quiere decir que las criaturas son tan iguales como el creador, entonces, dice John Wayne. Cuarto corolario. Decía Nicolás de Cusa, Jesús comprende todas las criaturas. Pero John Wayne nos dice, bueno, esto excede la naturaleza de Cristo y lo universaliza. Pero yo, no creo que pueda haber una crítica ahí porque si Jesús es el verbo, estuvo antes, ¿por qué no? Bueno, vamos con la tesis 10. Nicolás de Cusa decía, Dios está en todas las cosas. Y John Wayne señala, quiere decir que la humanidad y la divinidad son una misma cosa, lo cual es herejía. Primer corolario, decía de Cusa, desde que la humanidad de Cristo es máxima, ésta comprende la posibilidad completa de las especies. Pero John Wayne lo critica y dice, divide y destruye la individualización de Cristo en humano. Es decir, quiere decir que Cristo no fue un humano, sino que un hombre universal. Segundo corolario, de Nicolás de Cusa, decía, unido con la divinidad, la humanidad de Jesús es completa absolutamente. Pero John Wayne dice, también destruye la verdadera humanidad de Jesús como hombre. En efecto, Jesús no tuvo un alma absoluta, sino como la de cualquier hombre que vino a este mundo. Tercer corolario, de Nicolás de Cusa, que decía, Cristo y los hombres tienen la misma humanidad y por lo tanto pueden ser igualmente de incorruptibles. Y aquí John Wayne dice, contradice la humanidad particular con una especie de humanidad universal. Y ahí terminamos entonces esta de ignota literatura sobre el conocimiento ignorado de 1443, la obra de John Wayne. Realmente increíble la crítica de John Wayne a Nicolás de Cusa. Pareciera ser que todo apunta a que su contendor quiere acusarlo de panteísmo, doctrina condenada por la Iglesia Católica. Recordemos que para el cristianismo todos tenemos una semilla divina que no es Dios en sí mismo, de ahí que surja el gran debate. Sin embargo, con todo esto, porque, lo de John Wayne es absolutamente asistible, absolutamente asistible. Lo mismo se le criticaba a Sócrates, esto de decir, solo sé que nada sé, parece que en realidad Sócrates no es que no supiera, parece que sí sabía. ¿Ah? No era absolutamente ignorante. Y aquí se hace la misma crítica a Nicolás de Cusa con respecto a Dios. Pero vamos a tener que esperar, muchachos. Vamos a tener que esperar porque esta crítica no va a quedar impune. No va a quedar impune. Aunque van a pasar algunos años. Van a pasar algunos años para que Nicolás de Cusa conteste a esta a esta acusación e infamia que le hacen con respecto a su doctrina de la docta ignorancia. Tendrá que pasar hasta 1449 con su obra Apología de la docta ignorancia, que es una obra en realidad más breve, mucho más breve, pero que ahí es donde trata de rebatir a John Wayne, Nicolás de Cusa. Interesante, muchachos, siempre vemos estas discusiones filosóficas, la vemos con Platón y Aristóteles, la vimos con San Anselmo de Canterbury y Gounilo, la vimos también, por ejemplo, con Averroes y Al-Ghazali,
o Al-Ghazali contra Avicena, y Averroes contra Al-Ghazali, ¿no? Y después la vimos también en el Renacimiento con respecto a Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam. ¿Mm? Pero estas discusiones son las que hace más y más interesante el mundo de la filosofía. Sea que usted tome cualquier posición, sea que usted, por ejemplo, en el caso que estamos viendo de Nicolás de Cusa, a lo mejor a usted le sigue siendo bastante razonable lo de Nicolás de Cusa, o a lo mejor lo de John Wenck cambió su parecer. Puede ser, pero yo creo que hay que disfrutar de la generalidad que se da aquí. Independiente de quién tenga la razón, hay que disfrutar de la discusión, muchachos. Es ahí donde está la verdadera filosofía. No quién se queda con la verdad, sino que en la misma discusión, porque ahí está la reflexión más pura. Más pura. Y eso es que a veces lo que las personas no comprenden. No comprenden. Y lo único que están esperando de un debate es que uno lo agarre a palo al otro. Eso es lo único que están esperando. O verlo miserable a uno de los dos. Y tomar partido por alguno o por otro. No, señores. Aquí lo importante es reflexionar. Es sacar algo de esta discusión. Por supuesto que sí. ¿Mm? Lo dejo invitado entonces al grupo de WhatsApp para que se entere de todas las novedades de Filosofía Apuntes. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicer, Ricardo, Jorge Ríos y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.